Bien, vamos a dar inicio a esta sesión de lo que son protocolos de bioseguridad COVID-19 para el sector agrícola. Y antes de iniciar, quiero darles la bienvenida a todos los que se han conectado. Se van a dar pautas generales porque, como vamos a ver, cada actividad propia tiene sus propias particularidades, ¿ya? Y lo que me interesa es que se vea y se aprenda lo fundamental, poder identificar las situaciones de riesgo que se tienen. Bueno, vamos a empezar por algunos conceptos que van a ser protocolo, peligro, riesgo y un análisis de riesgo. Y cuando hablamos de protocolo, en términos generales, hablamos como un acuerdo de profesionales de un determinado tema. O sea, conjunto de profesionales que se han puesto de acuerdo para un determinado tema, para realizar una tarea o realizar alguna actividad. Ya de esta manera, todas las cosas serían susceptibles de un protocolo. Y lo que hoy en día vivimos en el sector agrícola y en todos los sectores productivos son situaciones que tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser esas actividades, qué es lo que tenemos que hacer para prevenir los contagios y de esta forma pérdida de productividad y pérdida de los trabajadores. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es peligro. ¿Por qué vemos lo que es peligro? Porque esta enfermedad del COVID-19 trae consigo peligro y trae consigo riesgo. Y cuando hablamos de peligro es toda fuente potencial para causar lesiones y deterioros a la salud. O sea, y cuando hablamos de fuente potencial, hablamos de fuente, situaciones que generan un peligro y estas generan deterioro a la salud humana. O sea, cualquier situación, cualquier causa puede generar un peligro y ese peligro va a existir cuando causa problemas a la salud humana. Entonces, los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daño o situaciones peligrosas cuando nosotros nos colocamos en situaciones peligrosas o circunstancias. O sea, todas las situaciones, todas las fuentes que puedan producirnos lesiones y deterioro a la salud. ¿Qué es el riesgo? Es la combinación de la probabilidad que ocurran eventos o exposiciones relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión o deterioro de la salud que puede causar los eventos o exposiciones. O sea, cuando hablamos de riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra el evento no deseado por la severidad, qué tan severo puede ser, ¿ya? Ahora, en este caso de la enfermedad COVID-19, la severidad que manejamos es la más alta porque puede llegar inclusive a costarle la vida a la persona. La probabilidad subirá o bajará de acuerdo a la situación, o sea, de acuerdo al peligro, de acuerdo a cómo nos estemos comportando. Bien, entonces, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo puede ser cuantificado y es igual al riesgo, que es el riesgo, que es la probabilidad por la severidad. Bueno, los riesgos ocupacionales tienen diferentes escalas y clasificaciones. Hay riesgos mecánicos, locativos, eléctricos, pero a nosotros nos interesan los riesgos en este caso de agentes biológicos. ¿Por qué? Porque estos agentes vivos pueden ocasionar alteración en la salud. Están los virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿ya?
O sea, hay diferentes aspectos que pueden generar riesgos o enfermedades profesionales. Bueno, y un análisis de riesgo de acuerdo a la ISO 45001, que es la norma internacional que en Bolivia se ha adoptado en lugar de la OSA 18001 respecto a lo que es seguridad ocupacional, indica que se requiere la organización que tenga un proceso para identificar proactivamente los peligros. A ver, en otras palabras, el análisis de riesgo es una matriz en la cual se identifican los riesgos y se proponen medidas para poder subsanar estos riesgos que se generan, ¿ya? Para empezar, la matriz HIPER es una descripción organizada, que es esta la matriz con la que se hace el análisis de riesgo. Es una matriz organizada de las actividades, riesgos y controles que permiten identificar los peligros y realizar la evaluación, control, monitoreo y comunicación de los riesgos. ¿Por qué esta parte introductoria y no entramos directamente a lo que son los protocolos para COVID-19 en el sector agrícola? Porque no existe una receta plana para decir, se hace esto, esto, esto y esto. Todo tiene que estar en base a los procesos que se realizan, a los procesos que se tienen en las diferentes actividades. Y bien, aquí tenemos una combinación de los niveles que nos indicarán los niveles de riesgo. Y los niveles de riesgo pueden ser trivial, moderado, intolerable. Cuando hablamos de niveles intolerables, cuando hay una alta probabilidad que ocurra y cuando la severidad es extremadamente dañina. Fíjense cómo se conjugan tanto la probabilidad con la severidad. Ya, mire, nosotros cuando hacemos una actividad imprudente, aumentamos esta probabilidad. La severidad del daño de la enfermedad la estamos tomando siempre como la más alta. Entonces, vamos viendo que de acuerdo a las actividades que realizamos, cómo podemos ir evaluando estos riesgos. Bueno, estas son las valoraciones de acuerdo al riesgo. Y cuando es intolerable, pues nos indica que se tiene que paralizar la actividad y se tiene que hacer una reingeniería de ese proceso para que baje esta valoración. ¿Ya? Bueno, siga. Y ahora vamos a lo que nos interesa porque el Zoom nos da poco tiempo, nos tiene con el tiempo limitado. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? Es un virus que pertenece a la familia de Coronaviridae y bueno, tiene características y su mayor característica es que su tamaño a comparación de otros virus es más grande, ¿ya? Y es más pesado. Por ese motivo, lo que recomienda, por ejemplo, la OSA 3992 es que el distanciamiento social sea de 6 pies, estamos hablando de 1.8 metros, ¿ya? No es como los virus del resfrío común o de la influenza, que son más chicos y que pueden estar en el aire flotando durante el tiempo. Ya, entonces este virus cuando sale de la boca del contagiado puede ir hasta 2 metros, 1,80 y cae al suelo. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que ver? Los síntomas más comunes son la tos, la fiebre, el cansancio. También puede haber congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Pero estos son los síntomas más comunes. Tos, fiebre y cansancio. Ya, para no confundir con otras enfermedades, si no hay fiebre, puede ser que no sea COVID-19. Para eso se tienen que hacer las muestras de laboratorio para confirmar o para descartar el contagio. ¿Cómo se contagia? Este virus se contagia cuando una persona infectada estornuda y lanza moléculas, y estas moléculas pueden caer o depositarse en el suelo o en superficies. Y miren, cuando hablamos del trabajo pueden ser superficies, el escritorio, si hay escaleras en la baranda, si estamos en la sala de reuniones, en la mesa de reuniones, y nosotros nos podemos contaminar o contagiar cuando tocamos esos objetos, ya, aunque no tengamos contacto directo. El portador tiene contacto con otras personas cuando damos la mano, cuando hay saludos de mano, cuando el portador se toca ya, cuando se ha contaminado la mano y quien
tiene las manos contaminadas, no ha tenido la higiene y se ha tocado la cara o los ojos, la nariz y la boca. Lo que tenemos que proteger es lo que se llama la T de la cara, ojos, nariz y boca. Esa T tiene que estar protegida. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el COVID-19? Antes de dar una receta de protocolo, se tiene que tener muy claro qué cosas, qué procesos tenemos y qué etapas tenemos en los procesos, ¿ya? Porque para analizar el riesgo o la situación peligrosa que tengamos, tenemos que ver qué es lo que se hace, qué es lo que me puede generar peligro. Por eso fue lo que en la primera diapositiva veíamos lo que era peligro y riesgo. Entonces, tenemos que analizar qué son esos procesos que tenemos y cuáles son esas etapas de proceso. Bueno, los procesos normalmente difieren entre empresas de diferentes maneras. Hay empresas agrícolas productivas, empresas importadoras y distribuidoras de insumos agrícolas, empresas importadoras y distribuidoras y comercializadoras de insumos agrícolas, y empresas que solamente comercializan insumos agrícolas. Bueno, agrupando, como les dije que esto es algo más general, hemos agrupado algunos procesos comunes de este tipo de empresas y las hemos clasificado en actividades comunes, las cuales son procesos administrativos en oficina, procesos de almacenamiento, procesos de comercialización directa, lo que tiene en tienda, proceso de comercialización virtual, lo que hace los pedidos vía correo electrónico o vía telefónica, procesos de asistencia técnica en campo, las visitas a las propiedades, procesos productivos de campo y también en lo que existen las oficinas, áreas comunes y parqueos. Pues bien, vamos a identificar las actividades. Actividades donde se genera riesgo de contagio. Actividades de mayor probabilidad de riesgo de contagio. ¿Y existe probabilidad? ¿Cuándo? Cuando existe mayor número de personas por superficie. Cuando las personas ocupen equipos o no ocupen equipos de protección personal. Más adelante vamos a ver cuáles son esos equipos de protección personal que cubran la T de la cara. Cuando las personas contactadas presenten algún síntoma de enfermedad. Cuando no se desinfecten las herramientas que hubieran tenido contacto con otras personas o se hubieran manipulado sin la desinfección de manos. ¿Ya? Por eso, si es que estamos en un sitio donde hay muchas personas y tocamos alguna superficie, busquemos la forma de desinfectar las manos lo antes posible. Bueno, y aquí hay un análisis de riesgo de los procesos. Y en los procesos administrativos el riesgo es alto. Los procesos de almacenamiento el riesgo es medio. En los procesos de comercialización directa el riesgo es alto porque sí hay flujo de personas y muchas veces no se puede guardar la distancia social. Proceso de comercialización virtual el riesgo es medio. Proceso de asistencia técnica en campo el riesgo es alto porque tenemos contacto directo con el cliente. Los procesos productivos de campo, el riesgo es medio. En áreas comunes, el riesgo es alto. Y en los parqueos, el riesgo es medio. Vamos viendo. ¿Ya qué tenemos que hacer cuando el riesgo es alto? Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger o mitigar. O sea, cambiar a las actividades, separarnos. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando es medio, prevenir el riesgo, proteger o mitigar. Y cuando es bajo, proteger o mitigar. ¿Cómo reducimos el riesgo? En las oficinas administrativas, se tiene que hacer el control de ingreso de vehículos y parqueo y desinfección de llantas de cada uno de los vehículos que ingresen al parqueo usando desinfectante líquido en dispersores portátiles que pueden ser fumigadoras. En las oficinas administrativas, el control peatonal, el uso de barrijo N95. ¿Por qué el N95? El N95 es recomendado por la OSA 3992 para la producción en tiempos de COVID-19. ¿Por qué? Porque puede ser reutilizado. Por ejemplo, en clínica puede ser usado por el médico hasta 7 días en un ambiente contaminado. Y en ambientes no contaminados puede ser reutilizado durante 15 días. Y además que su capacidad de filtración o sea, impide el traspaso de partículas hasta el 95%. Uso de protección ocular, gafas o mascarillas o protector de ojos.
Toma de temperatura con instrumento infrarrojo, viendo que las temperaturas al ingreso a la oficina, que la temperatura sea menor o igual a 37.5 grados centígrados. Desinfección de equipos con desinfectante líquido pulverizado. Prohibición de ingreso de alimentos en forma particular. En las oficinas la gente está acostumbrada a tomar su cafecito, tomar su tecito, y eso tenemos que evitarlo. No usar anillos, pulseras, collares, evitar el uso de estas joyas. Desinfección de celulares y tablets, lavado de manos cada vez que sea necesario y mantener los ambientes ventilados. En estos tiempos de pandemia tenemos que estar con las ventanas abiertas y evitar el uso del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque está demostrado que en ambientes cerrados con aire acondicionado la probabilidad de contagio es mayor, porque no circula el aire, se recircula el mismo aire y se recircularían las mismas partículas del virus si estuviera alguien que estuviera contagiado y esté asintomático. Medidas generales. Que el personal ingrese a la empresa debe mantener 1,5 metros de distancia mínimamente entre una persona y otra. Se deben desinfectar barandas de las escaleras, mantener el 1,5 metros de distancia de una persona a otra y evitar la aglomeración del personal. Evitar actividades en el centro de trabajo que impliquen aglomeración por más de 5 personas. Se recomienda tomar medidas sustitutivas, o sea que si antes tenía que estar en una reunión todo el personal, pues hacerla escalonada o hacerlo de forma virtual. No se permitirá el ingreso o preparación de alimentos dentro de cualquier área de trabajo. Así evitamos la contaminación de los alimentos por contacto con superficie. Y no compartir objetos personales. En las oficinas estamos acostumbrados a compartir el lapicero, a prestar la computadora, a prestar el interno del teléfono. Esto puede tener mayor probabilidad y aumentar el riesgo de contagio. En visitas a los agricultores, es clave el uso del barbijo N95, la desinfección de zapatos o botas, depende de qué es lo que esté usando, en pediluvio, o sea que la persona, el técnico de campo, lleve una pequeña bandejita donde pueda desinfectar, o si no, llevar desinfectante y desinfectar sus zapatos. Uso de gafas o protectores oculares o faciales. Distanciamiento social de 1.5 metros. Lavado de manos cada vez que sea necesario, que se lleve un tanquecito con agua y su jaboncillo y lavarse las manos cada vez que sea necesario. Evitar los agasajos y poco loco los churrascos con los clientes. Y vemos que esa es una actividad muy recurrente entre los técnicos de campo, los que están vendiendo en propiedades. ¿Y eso por qué? Porque ahí no guardamos el distanciamiento social y en ese compartir se pierde, bueno, no se utiliza el equipo de protección personal, no se hace caso del distanciamiento social y la probabilidad de contagio puede subir. Uso de desinfectante en las manos, desinfección del vehículo interno y externo, y mientras viaja se debe tener ventilación extra, ventanas abiertas si es que tiene pasajeros. Si tuviera un pasajero, si van 2 personas o 3 en la camioneta o en el vehículo que están viajando o están llevando productos químicos y están yendo en la cabina, ventanillas abajo. ¿Por qué? Porque así circula el aire y no están elevando la probabilidad de contagio. Y toma de temperatura con instrumento infrarrojo para que sea menor, o sea, que sea menor a 37.5 grados a los clientes, porque nosotros al final de cuentas tenemos interacción con los clientes y tenemos que verificar antes de empezar a hacer cualquier transacción porque estamos subiendo, bajando cajas o bidones. Por último, no compartir los objetos personales, ya sea celulares, tablets. Lastimosamente es un poquito duro para algunos, pero en este tiempo tenemos que tratar a las demás personas como a desconocidos para evitar contagio. Post visita a los agricultores, a la llegada a la oficina, de inspección de zapatos en pediluvio desinfectante, baño completo, tomarse un baño o ducha con jabón todo el cuerpo,
lavado de ropa utilizada en la visita a los agricultores con agua caliente, o en caso de que no se cuente agua caliente, aplicar doble dosis de detergente, desinfección del vehículo por dentro y fuera, ya, por dentro volante, caja, pedales, asientos, radio, piso, o cualquier parte o implemento que hubiera tenido contacto humano, y por fuera llantas y carrocería, u otro sitio que hubiera tenido igual contacto humano. Estas son algunas recomendaciones para el transporte de mercadería, distribución o venta. El personal que entra y sale a las unidades productivas hace recorridos de distribución, es el de más riesgo de contagio de transmisión. La cabina de las unidades de transporte deben ser higienizadas con agua y detergente. El personal, chofer, ayudante, vendedores, ayudantes, deben utilizar todo el tiempo barbijo y lentes, protección facial. Toda unidad de transporte debe ser equipada con una estación de lavado de manos portátil. Durante su recorrido, el personal debe lavarse las manos después de cada servicio. Si es necesario, el recipiente debe ser recargado cuantas veces sea necesario. Bueno, y en las actividades productivas, en los almacenes, antes de ingresar a trabajar, siempre tomar la temperatura a la gente que va a ingresar al ambiente. El barbijo, uso del barbijo N95, uso de protección ocular, distanciamiento social entre la gente que trabaja en almacén, desinfección de equipos con desinfectante pulverizado, evitar el uso de anillos, pulseras y collares, desinfección de celulares y tablets si es que se está portando, lavado de manos cada vez que sea necesario y, por último, no compartir objetos personales. Y en las actividades de campo, las actividades productivas, antes de ingresar a trabajar, antes de que ingresen al trabajo, todos los trabajadores tienen que medirse la temperatura, uso de barbijo, desinfección de zapatos en pediluvio desinfectante, uso de gafas o protectores oculares faciales, distanciamiento social por lo menos de 1.5 metros, uso de desinfectante de manos, desinfección de maquinaria a utilizar interno y externo. ¿Qué hacemos en caso de que tengamos un sospechoso de COVID-19? Pues bien, aquí tenemos un organigrama de qué es lo que se tiene que hacer. Primero que nada, el jefe directo, en coordinación con recursos humanos, coordina el traslado, tiene que tener un protocolo de traslado, usar un vehículo de menor contacto con personas, evitar contacto con adultos, uso durante todo el traslado de barbijo y guantes, acceso al centro asistencial por área designada. El jefe directo del trabajador aísla a los contactos estrechos, o sea, la gente que ha tenido contacto tiene que aislarse. La medida de aislamiento, entrega de EPP al personal, o sea, barbijos y protección ocular, dirigir al personal a un área aislada, derivar al personal a su domicilio para que comience una cuarentena preventiva. El jefe directo del trabajador reúne al personal de contacto estrecho, aísla a los trabajadores y, bueno, también clasifica a los contactos estrechos. Y uno de los criterios es haber tenido más de 15 minutos de contacto cara a cara con el contagiado, haber compartido espacio cerrado por más de 2 horas, vivir o pernoctar en el mismo lugar, que esto puede darse en las oficinas de las sucursales de provincia, haberse trasladado en cualquier medio de transporte con el contagiado, que también puede darse en las sucursales de provincia. Ahora, ¿qué pasa si después del análisis de laboratorio es positivo o es negativo? Si fuera positivo, el jefe directo debe informar acerca de los contactos estrechos a la autoridad correspondiente, en este caso el SEDE, y el personal será derivado a aislamiento por ser contacto estrecho. En caso de ser negativo, el jefe directo solicita a los trabajadores aislados volver a sus labores. ¿Qué acciones a seguir si es que se tiene un positivo o ya confirmado por laboratorio? Acciones a seguir para los resultados positivos: suspensión de actividades, se tienen que suspender todas las actividades, se informa al personal acerca del traslado del personal con contagio, a las normas de control que deben seguir. Sanitización de áreas, o sea, se tiene que desinfectar todas las áreas del trabajo. Y instrucciones al personal. Se instruirá a todo el personal en el retorno a la normalidad, se reforzará a todos mediante medios tecnológicos importantes de identificar síntomas sospechosos y de seguir el procedimiento en caso de síntomas. O sea,
Si es que alguien de los que hubiera sido contacto empieza a presentar síntomas, tiene que dar parte y presentarse ante su seguro. Recomendaciones generales, y esto es para todos. Evitar tocarse los ojos y nariz y boca con las manos, ya que estas puedan facilitar la transmisión. Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado. Utilizar barbijos, pañuelos desechables para evitar contagio, eliminar secreciones respiratorias tirándolos tras usarlo. Si es que estornudamos y estamos con barbijo, agarramos ese barbijo y tenemos que cambiarlo. Si se presenta síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas. Guardar distancia preventiva mínima de 1.5 metros de cualquier otra persona. Y bueno, estos son los equipos de protección personal que se recomiendan para esta situación. Tenemos los barbijos o mascarillas quirúrgicas, tenemos los protectores respiratorios, los N95, que son los recomendados por la norma OSA 3992, que es de los Estados Unidos. Hay otros barbijos, los KN95, que están bajo normas chinas, tienen casi las mismas características que el N95. Los guantes de látex podrían ser usados, pero si no se sabe usar guantes de látex, es preferible, o sea, sacárselos los guantes de látex de forma segura, es preferible no usarlos. Gafas y protectores faciales y las cofias para cubrir la cabeza. Y botas en caso de que estemos en un lugar con alto nivel de contagio. Botas de goma. Estos son algunos de los desinfectantes recomendados. Tenemos desinfectantes de alto nivel, de nivel intermedio y de nivel bajo, ¿ya? Por ejemplo, los más comunes y que están en el mercado es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y se tiene mayor venta y mayor comercialización y de más fácil acceso. Los de nivel intermedio que tenemos los alcoholes, el etílico o el isopropílico, que recomiendan al 70%. ¿Por qué el 70%? Es 70% alcohol, 30% agua, porque tiene la capacidad de destruir al virus, pero también tiene la capacidad de no evaporarse tan rápido como el alcohol al 96%. Tenemos yodo, providona y combinaciones de alcohol isopropílico y el hipoclorito de sodio, que es el más común que tenemos, que es la lavandina. Y desinfectante de bajo nivel son los compuestos de amonio cuaternario. Aquí tenemos la solución de hipoclorito de sodio para limpieza general, desinfección de manos y desinfección de ropa. Para un litro de desinfectante se disuelven 10 ml de lavandina en 999 ml de agua potable. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos algunas dosificaciones para desinfectar diferentes productos, frutas, hortalizas, utensilios y equipos, ya para desinfectar con hipoclorito de sodio. Bueno, y aquí recomendaciones de evitar mezclas que pueden ser peligrosas. Ya, no mezclar la lavandina con limón o vinagre, o con alcohol, o con limpiadores con amoníaco. El agua oxigenada junto con el cloro forman clorato, igual no mezclarlo con agua oxigenada. Y tampoco hacer mezcla de agua oxigenada con vinagre. Y bueno, estas son algunas recomendaciones para desinfecciones de oficinas, almacenes, unidades productivas, patios, etcétera, donde tenemos grupo A, tiene que ser infectado con agua caliente. Un medio alternativo es hipoclorito al 0,1%. Puede ser lavado y escurrido, rociado con aspersor. B, agua con detergente, también podemos usar hipoclorito. En las opciones D, que son muebles, sí o sí tenemos que usar alcohol. ¿Ya? Y la opción E, que son cocinas, comedores, baños y vestuarios, agua y detergente, podemos usar hipoclorito de sodio mediante lavado, escurrido, secado o rociado. Y la frecuencia, ya todo lo que es oficinas diario,
y lo demás de acuerdo a 2 veces por semana o a la necesidad. Los vehículos pueden ser desinfectados con agua y detergente, agua amoníaco cuaternario, pueden ser lavados o rociados con aspersor. Y la frecuencia antes de cada viaje tienen que desinfectar. Bien, muchas gracias. Ha sido un poco rápido por el tema del tiempo, ya nos quedan 9 minutos. Si hay alguna pregunta que se quiera hacer. Si tuvieran alguna pregunta. Ninguna, Inge. Todo ok. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan sobre los usos desinfectantes, riesgos que tengan que evaluar? No, Inge, ninguna, está todo claro. Ya, perfecto. Bueno, esto es un pequeño aporte para evitar los contagios, porque uno ve, miren, a los colegas que siguen en las acciones del churrasquito en la propiedad, del compartir con los clientes, o compartir en la misma oficina, en las sucursales de provincia. Ya, entonces jóvenes, con los de extensión agrícola nos vemos el próximo martes, con los que están de gestión ambiental nos vemos el día viernes y el resto tengan un buen día. Gracias, Muchas Inge. gracias, Inge, igualmente, para usted. Hasta luego. Hasta luego.